Se encuentra conectada en vivo y en directo con nosotros Gisela Garzón. Ella es asambleísta por la bancada Unión por la Esperanza, UNES, representante del correísmo. Buenas tardes, asambleísta, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Le saluda César García. Hola César, buenas tardes. Un gusto para mí estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bien, bueno, ha sido finalmente presentada esta acusación formal con un importante número de asambleístas que han respaldado, y el día de hoy el CAL va a estar revisando si se reúnen todos los insumos para que pase a la Corte Constitucional. Quisiera iniciar consultándoles por qué razón se cometen estos errores tan importantes de fondo como lo que pasó en este articulado. ¿No hubo tiempo necesario para preparar esta formulación para incurrir en ese error? No, de hecho no son errores de fondo. Y según el criterio de varios especialistas de la materia del derecho, entiendo que hay criterios que dicen lo contrario, pero el 131 que se mencionaba únicamente se lo hacía a modo de contexto, pues el fondo de las 55 páginas presentadas como solicitud del juicio político están fundamentadas en el artículo 129 numerales 2 por los delitos de concusión y peculado. Eso es lo que podemos establecer o configurar luego que el informe que en primer momento investigó o fue el resultado de la investigación de la Comisión Ocasional nos permitió aterrizar que esas omisiones, acciones, decisiones políticas, que es justamente lo que evaluamos como legisladores y legisladoras, se configuraron por parte del presidente de la República. Yo considero y me apego a aquellos criterios jurídicos de varios expertos en la materia, que únicamente lo que se hacía era una contextualización de qué o cuáles son los funcionarios que pueden ser enjuiciados políticamente. De allí que el fondo del juicio político no cambia con ningún tipo de alcance de forma, como el que se hacía mención en la nota, y que dentro del procedimiento parlamentario es posible que llegue como alcance. Revisábamos un poco la hemeroteca y en el proceso de juicio político que se llevó en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, su proponente, entonces asambleísta de Creo, hizo 28 alcances para 28 correcciones de errores. Aquí se ha hecho un alcance y parece que un poco la intención de cierto sector de la opinión pública es asumir que la solicitud tiene un error cuando claramente no es así. Bien, aclarado ese tema, vamos a la parte de fondo. ¿Han logrado ustedes, dentro de esta formulación del texto presentado en la noche de ayer, probar que hay una relación lógica entre los hechos y el tipo penal en el cual estaría inmerso el presidente de la República en este caso? Hay que dejar claro, César, que nosotros como legisladores y legisladoras hacemos control político. Es decir, nosotros no tenemos la función de la señora fiscal o la función de ningún tipo de juez. Nosotros no determinamos sentencias, tiempo de prisión, en fin, qué es lo que le corresponde a la señora fiscal, que esperamos esta investigación sí la concluya a tiempo, no como sucedió con INA Papers, que se tardó hasta 5 años para retomarla nuevamente. Esta, digamos, no solo que ya estuvo en manos de la fiscalía, sino que archivó la investigación a los 8 meses. Y hemos venido descubriendo en este lapso de tiempo que hubo incluso injerencias sobre aquellos agentes fiscales que estaban sobre el caso de León de Troya. ¿Qué es lo que se ha logrado determinar como responsabilidades políticas o por qué el presidente de la República se ve involucrado en esto? Porque se han configurado con sus acciones toma de decisiones con base en la conveniencia a esta trama de corrupción o a estas personas alrededor de esta mafia que lamentablemente no solo nos preocupa, sino que además significa un golpe muy fuerte para el país, tomando en cuenta que estaban en sectores estratégicos. ¿Qué delegaciones? Por ejemplo, la del señor Luque Lecaro a las empresas como EMCO, o las gestiones a través de Danilo Carrera y Rubén Cherres para poner ministros como el de Agricultura y que se ven involucrados en esta trama. Esas son las responsabilidades que nosotros encontramos en este momento como políticas. De allí que la investigación, digamos, el informe aprobado con 104 votos, se vuelve parte de la solicitud del juicio político, pero ha permitido aterrizar de mejor manera causales y pruebas como las que tenían reserva, por ejemplo, en términos de la información que recibió la comisión. Bien, singularizar la infracción, esto es algo que va a tener que evaluar la Corte Constitucional. Hablemos de específicamente qué es lo que hizo el presidente y cómo se llama eso para proceder a este proceso de juicio político. Se ha determinado o se ha establecido que de los delitos contra la administración pública que se establecen en el 129 numeral 2, se pueden configurar 2, concusión y peculado. ¿Por qué? Para hacerlo, digamos, mucho más didáctico, porque son aquellos delitos o posibles delitos donde una autoridad, un funcionario público de relevancia de toma de decisión, puede interferir, ingerir sobre un tercero para beneficiarse del Estado, para fallarle al Estado, para robarle al Estado.
Es cuanto, digamos, en ese momento se zanja la línea entre lo jurisdiccional que le corresponde a la Fiscalía y lo político que hacemos como legislatura. Nosotros encontramos estas relaciones, cuál fue la determinación que hizo el presidente de la República, en qué punto influyó o no la presencia de su cuñado, por ejemplo, o en qué punto influyó o no que haya denuncias de parte del medio de comunicación donde se escuchan audios de los policías dentro de toma de decisiones en altos rangos de la institución, diciendo que las investigaciones contra el presidente tienen que ser mucho menos rigurosas que otras, que le ponen mucho corazón a las investigaciones contra el presidente y a otras no tanto. Es decir, estas son las cosas que políticamente hablando nos establecen un camino. Luego, al fin, si es que el juicio político tiene un resultado favorable, todo lo que signifique el curso del juicio político será un insumo para la señora fiscal, así como este informe, el de los 104 votos, que fue la conclusión de la comisión ocasional, que tenemos entendido el presidente de la Asamblea también lo envió a la señora fiscal para que le sirva como insumo en su investigación. Perfecto. Ahora vamos a la parte política. ¿Ustedes creen que de pasar el filtro de la Corte Constitucional lograrán la cantidad de votos necesarias para poder pasar este juicio político y censurar al presidente? Solo quisiera hacer un pequeño paréntesis, César, si me lo permite. Tengo junto a mí el dictamen de admisibilidad del juicio político en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, que se vuelve la jurisprudencia sobre la cual deberá decidir la Corte Constitucional su fallo o no. Y en la parte pertinente señala que está en su responsabilidad la verificación que debe efectuar y se refiere exclusivamente a temas de forma en que la solicitud ha sido formulada. Es decir, no debería profundizar en el contenido de la solicitud porque eso le corresponderá a la Comisión de Fiscalización si es que efectivamente el fallo de la Corte es favorable. Sobre este antecedente, digamos, no tendríamos duda que el fallo sea favorable. Ahora, en cuanto a los votos, yo no soy mucho de asegurar que se tienen los votos porque lamentablemente con esta suerte de compra de conciencias o esta suerte de tratar de buscar la forma de evitar que se consigan los votos, puede cualquier cosa pasar. Yo puedo garantizar los votos de mi bancada porque estamos haciendo esto para brindarle una salida constitucional a la crisis que vive el Ecuador. No puedo decir lo propio de otras bancadas a las que no pertenezco claramente, pero estimo que los haya. Además que me ha llamado poderosamente la atención que quienes votan a favor del informe de la comisión son los primeros que dicen que la información está mal, son los primeros que dicen que la solicitud está mal. Digamos, más bien allí me suena a una suerte de incoherencia en búsqueda de golpear la puerta de Carondelet, a propósito que ahora ya conocemos quiénes son visitantes asiduos del Palacio de Carondelet una vez que la bitácora del Palacio se levantó la reserva, ya que llegó con esa naturaleza. Entonces, quiero confiar que el país le importa más al resto de bancadas que en este momento cuestionan y que efectivamente no se van a echar para atrás, pero al menos puedo ratificar, sí, la voluntad de mi bancada de tener siempre sus votos y sus puestos a disposición de la ciudadanía. Ahora bien, Gisela, abriéndonos del hecho objetivo de este juicio político y la motivación que tienen, el país en el 2021 votó por el presidente Guillermo Lasso en su gran mayoría para que esté al frente del destino durante estos 4 años del país. Este juicio político, ¿qué tiene detrás por parte de los movimientos de oposición? ¿Consideran ustedes que esta es una salida que va a beneficiar al país en el caso no consentido de que finalmente terminen removiendo al presidente? Me parece que debemos ser, y lo hablo esto desde la postura absolutamente demócrata que me precio ser, que deberíamos a la par, o que debemos a la par, asumir con responsabilidad todos los sectores sociales, políticos, académicos, comunitarios, barriales, en fin, desde las características de cada uno de los sectores de la sociedad, una mesa de trabajo y una hoja de ruta para salir adelante. Es decir, esto va a significar, sí, la salida de aquel que le ha hundido al país en la crisis en la que se encuentra, porque no se trata únicamente del tema de corrupción, ese es el más grave y el más escandaloso, pero se trata de la inseguridad, se trata de la educación, se trata de la salud, se trata de la vialidad, de los agricultores, de los productores, de la migración, de los niños y niñas. Es decir, el país hace aguas por todos los frentes y para atender esas necesidades requerimos, con la madurez que implica un momento crítico, sentarnos en la misma mesa, al menos quienes consideramos que tenemos una visión progresista, y plantear formas y salidas urgentes y emergentes que le puedan servir, si es que la sucesión presidencial se consolida, a quien venga, es decir, al vicepresidente, para tratar al menos de encauzar el rumbo los próximos 2 años. Ahora,
Hay otras posibilidades, digamos, si se viene la muerte cruzada, en fin, que ahora veo que es la amenaza de los legisladores del gobierno por quinta o sexta vez en lo que va del periodo legislativo. Si es que esa es la alternativa, entonces nuevamente volveremos a las urnas. Pero debe recordar la ciudadanía que nos ve, que nos sigue, que fuimos nosotros, que en el momento final, en el balotaje, digamos, estábamos compitiendo, es decir, Arauz y Lasso eran un poco la disputa de la segunda vuelta, y una vez que vimos la derrota, reconocimos, porque eso efectivamente es ser demócratas, saber perder en democracia también. Y le dijimos al país con mucha claridad que íbamos a garantizar gobernabilidad siempre y cuando las condiciones que el gobierno tenga para favorecer a la ciudadanía sean justamente evidentes, se noten, se muestren. Han pasado 2 años y lo que tenemos es incrementos, pero en las muertes violentas, en los robos de mano armada, en la violencia de género, en los femicidios, en la pobreza, en la falta de empleo, en la migración, es decir, todo lo contrario a lo que le ofrecieron al país. Por eso es que en este momento, como oposición responsable, nosotros tuvimos una oposición, como cuando fuimos gobierno, me refiero a la Revolución Ciudadana, tuvimos una oposición, por decirlo menos, berrinchuda. Ahora estamos planteándole salidas constitucionales a una crisis política. De allí que, por ejemplo, la revocatoria del mandato también se vuelve una alternativa, ¿no es cierto? O la propia muerte cruzada, que digo, nuevamente se habla o se pone en el debate. Así es que lo que estamos haciendo más bien es ser coherentes, como lo fuimos desde el primer momento que reconocimos la derrota y que acompañamos o tratamos de acompañar a través de la gobernabilidad a un gobierno que no le ha fallado únicamente a fuerzas políticas, sino fundamentalmente a sus votantes y al país. Bien, gracias Gisela Garzón, asambleísta de UNES. Estaremos atentos en lo que ocurra durante este día en donde el CAL se reúne para poder analizar esta presentación de juicio político y después veremos lo que pase en la Corte Constitucional. Buenas tardes, gracias. Gracias, un gusto y a las órdenes.